Un saludo cordial a todos. Quiero agradecer esta oportunidad a la Universidad Pedagógica, así como también al doctor Julio Álvarez Quispe, quienes nos abren este espacio para poder compartir experiencias, reflexiones, análisis, sobre todo desde el pensamiento crítico, liberador y descolonizador. En esta oportunidad quiero considerar esta temática importante de actualidad, como es la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Es en ese sentido que día a día vamos pensando, vamos reflexionando, las bolivianas y los bolivianos, de cómo podemos mejorar nuestra educación. Por eso es importante eh, considerar elementos importantes como, por ejemplo, cómo nosotros podemos transformar nuestra educación. Nuestra educación tiene hitos importantes, tiene historia. Es por eso que es necesario repensar la educación desde el pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico que nos permita plantear alternativas de solución a problemáticas y necesidades que hemos heredado de la colonia. También es necesario dejar la colonialidad del saber, sobre todo en los contenidos coloniales, las metodologías coloniales, la evaluación occidental y otros elementos curriculares que no son propios de nuestros pueblos. Son elementos impuestos, sobrepuestos a lo que siempre hemos tenido. La descolonización de la pedagogía se tiene que dar desde la revitalización de los conocimientos ancestrales frente a los conocimientos modernos del occidente. Las epistemologías del sur nos permiten encontrar la justicia social, la justicia cognitiva, que podemos entender como darle la razón a los conocimientos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, que han sido anuladas, que han sido despreciadas por grupos hegemónicos de poder en la colonia. Es así como educadores tenemos desafíos decoloniales. Por eso es importante revisar, es importante apropiarnos los principios epistemológicos de los pueblos indígenas originarios, los principios políticos, los principios históricos del currículo descolonizador. ¿Para qué? Para transformar nuestra educación y que responda a las realidades. Transformar realidades entonces desde nuestro locus de enunciación, desde donde nos encontremos. Entonces, el pensamiento crítico para transformar el currículo es importante trabajar, es importante recrear, desarrollar, fortalecer, considerando como un espacio donde ya no repitamos lo que el occidente nos ha acuñado en las civilizaciones. Desde el encuentro entre los pueblos milenarios y los pueblos occidentales. Es tiempo de que nosotros podamos ya trabajar, desarrollar, fortalecer nuestro propio pensamiento, nuestra propia filosofía. Ahora bien, el currículo descolonizador y decolonial debe ser trabajada, cuestionando ¿qué? Las estructuras dominantes del occidente. Como consecuencia, plantear alternativas plurales y contextualizadas en los procesos educativos que se van dando en nuestro sistema educativo plurinacional. Ahí, desarrollar una pedagogía, la educación popular, la educación liberadora, la educación descolonizadora para transformar realidades. Ahí surgen los saberes ancestrales. Simplemente ahí es necesario reivindicar esos saberes ancestrales como fuentes de conocimiento. ¿Para qué? Para comprender, para interpretar y para transformar nuestras realidades. Catherine Walsh, por ejemplo, ¿qué nos dice con relación a los saberes ancestrales?
nos plantea de que esto surge desde las comunidades. Se fundamentan desde la relacionalidad, la reciprocidad y sobre todo mucho respeto a la vida misma. Entonces, para transformar nuestra educación, para descolonizar nuestra pedagogía, es necesario entender muchos elementos. La descolonización del aula. Es necesario transformar, es reconfigurar el aula, es transformar nuestra educación. De esa manera, descolonizar nuestra pedagogía. Por ejemplo, la institucionalidad del aula. Lo hemos institucionalizado. ¿Cuántas veces, a veces no respetamos al estudiante como sujeto? Le preguntamos algo y queremos una respuesta. Pero si el estudiante no quiere, no tiene la respuesta, pues es necesario respetarlo. En el aula se debe fortalecer la diversidad cultural, porque los estudiantes que vienen son de diferentes culturas, tienen diferentes conocimientos y es necesario respetarlo. La autorreferencialidad de la escuela, de la misma manera. La escuela no es el único espacio para o donde se aprende, sino es un lugar más, pero también hay diferentes escenarios, lugares donde se aprende. Entonces la escuela quizás podemos decir que es un espacio, sí, de socialización. Es un lugar de encuentro. Por eso el proyecto socioproductivo podemos considerar como una bisagra entre la escuela y la comunidad. Ahora bien, la organización del aula. ¿Cómo está organizado nuestros ambientes escolares? En este caso, el aula. Lo sabemos. Generalmente estamos sentados en bancos y sillas, en filas y columnas. Podríamos decir, entre comillas, la pedagogía de la nuca y la nalga. Sin embargo, con el modelo educativo sociocomunitario productivo, se plantea desde 4 principios. La circularidad, donde los estudiantes puedan sentarse en semiluna. La horizontalidad, nadie es más, nadie es menos, porque estamos en semiluna, todos estamos adelante o todos estamos en el mismo lugar, nadie es más, nadie es menos. La rotatividad, otro principio importante. No puede permanecer un estudiante en la misma silla, en el mismo lugar. Debe rotar, debe ser dinámico. La complementariedad. Si bien todos estamos en semiluna sentados, entonces todos tenemos la posibilidad de complementarnos cara a cara en ideas, en opiniones. Y es importante trabajar esto, transformando la educación, ¿no? De la misma manera, descolonizando nuestras prácticas pedagógicas. Paulo Freire nos plantea los elementos pedagógicos en su libro El grito manso. Por ejemplo, el tiempo pedagógico. ¿Cómo es el tiempo? ¿Cómo lo aprovechamos el tiempo? Tenemos las horas pedagógicas, tenemos un ingreso, tenemos los descansos pedagógicos o los recreos, la salida. ¿Cómo respetamos esos tiempos? Es importante, muchas veces exigimos la puntualidad, pero a veces no respetamos su descanso. Entonces, como educadores, debemos profundizar eso, debemos trabajar esos aspectos. El espacio pedagógico, ni qué decir, ¿no? ¿Cómo está tu aula organizado? ¿Cómo están las pizarras? Si tienes dispositivos tecnológicos, una data, un televisor u otro, que ayudan bastante en los procesos pedagógicos. Ahora bien, la presencia de los actores educativos, sobre todo el maestro y los estudiantes. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestro estado de ánimo? Nuestra identidad cultural. Entonces nos van a ayudar a contribuir a la calidad educativa, a transformar nuestra educación. La pedagogía decolonial entonces, ¿no? El rol del docente, por ejemplo, ya no es un simple transmisor, sino más bien es un guía comunitario que orienta, que guía, que acompaña desde un territorio y desde una cultura para que lo que aprenda tenga sentido y tenga el valor necesario. De esa manera estaríamos cumpliendo nuestro rol de educadores con el modelo educativo sociocomunitario productivo de transformador de realidades. Es importante en una pedagogía decolonial
trabajar, profundizar los principios, los valores ético-morales. Ahí el currículo descolonizador enraizado desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios. Tenemos tantos saberes, conocimientos en nuestros pueblos y se debe profundizar eso. Desde la filosofía andina, por ejemplo, los principios de reciprocidad, hoy por ti, mañana por mí. La corresponsabilidad, siempre ayudarnos, trabajar mutuamente en comunidad, aprender. Uno de los fundamentos del currículo base en nuestro estado boliviano es el psicopedagógico, que se aprende en comunidad. La complementariedad, la dualidad, chachahuarmi, nos complementamos, estudiantes, docentes, la relacionalidad, todo estamos relacionados. Ahí tenemos los ciclos de vida, ¿no? Todos somos necesarios, importantes, útiles en nuestra educación. La lengua, la identidad, la cosmovisión en la educación, su importancia. Una lengua no simplemente es un elemento para comunicarnos, sino es mucho más profundo. Es pensamiento, es expresión cultural. La cosmovisión ancestral como referente. Tenemos muchas cosmovisiones, creencias. Desde la epistemología, valorar esos conocimientos, esas cosmovisiones para darle sentido a nuestra educación. La oralidad y narración como vía de aprendizaje. Si bien nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros sabios, nuestras sabias han transmitido conocimientos de manera oral, las historias orales están ahí, es necesario documentar esos saberes, convertirlo en libros, convertirlo en revistas, compartirlo para que perdure a través del tiempo y sean sostenibles. Para eso es importante considerar algunas políticas educativas en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. El uso de las tecnologías también es un aporte a la transformación de nuestra educación. Es así que tenemos muchos elementos para trabajar, para transformar nuestra educación. Concluyendo, es importante profundizar la inclusión social. Diferentes sectores, diferentes estamentos que tienen mucho por aportar a nuestra educación, incluir, tomarlos en cuenta, hacer una gestión educativa, inclusiva, social, comunitaria, pero una participación activa y no simplemente pasiva. La revitalización de los saberes populares o los saberes ancestrales serán un aporte también para nuestra educación, para consolidar lo que es la calidad educativa y responder a los estándares de medición de calidad educativa, tales como infraestructura, estrategias, evaluación, la preparación del personal docente, la preparación del personal administrativo y otros estándares que ayudarán a cambiar, a transformar nuestra educación desde una descolonización de la pedagogía. También es importante la educación popular liberadora, descolonizadora, que ha sido planteado por Paulo Freire, ¿no? Y siempre desde la filosofía milenaria, como es el vivir bien, como un horizonte para nosotros los bolivianos y las bolivianas. Es en ese sentido que hemos podido reflexionar de cómo transformar nuestra educación para descolonizar nuestras prácticas educativas. Pues es importante cambiar nosotros, prepararnos y así poder trabajar con compromiso social, compromiso con nosotros mismos. Pues espero de que a partir de esto podamos, ¿no?, trabajar de manera más comprometida. Bueno, para mí ha sido
un honor el compartir este espacio y muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.